Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra del Señor. El mensaje que he preparado para hoy se titula Seguir a Jesús, basado en Mateo 16, versículos del 21 al 27. Y dicen así: Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Eso no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, porque me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego dijo a sus discípulos: El que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. En cambio, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Ahora, cuando terminemos el confinamiento, ¿sabremos de verdad quién es un verdadero seguidor de Jesús? ¿O solamente alguien que ha dicho que cree en Jesús? Porque si realmente uno decidió en algún momento seguirle, el creer en él y seguirlo van juntos, cogidos de la mano, de manera que son inseparables el uno del otro. En el Evangelio de Mateo capítulo 21 encontramos una parábola que habla de un padre y dos hijos. El padre le dice a uno de ellos que fuera a trabajar a su viña. La respuesta que recibió fue: no quiero ir. Pero después se arrepintió y fue. Al otro hijo le dijo lo mismo, que fuera a trabajar a su viña. Y la respuesta fue: sí, Señor, yo voy. Pero no fue. No fue lo que salió de la boca de ellos lo que realmente fue verdadero, sino la acción que continúa la respuesta. Por lo tanto, lo que determinó el veredicto de los fariseos fue la obediencia del hijo que fue a trabajar a la viña. Aquí Jesús nos está mostrando que ninguno de los dos hijos son la alegría del Padre, aunque el que finalmente obedeció hizo que el Padre, después de la inicial frustración de la respuesta seca y fuerte de no quiero ir, pasara a estar contento. El ideal sería el hijo que acepta lo que el Padre le pide con total obediencia y respeto. Pero también podemos ver en esta parábola reflejada a la persona que habla de forma que te convence en sus palabras. Te habla con cortesía y respeto, diciéndote: Señor, yo voy. Pero luego sus acciones nos dicen todo lo contrario. Podemos ver que el verdadero objetivo de la parábola de Jesús es resaltar el hecho de que ninguna de las dos maneras de comportamiento es la buena, sino la de aquel cuyas palabras y acciones están de acuerdo, tal y como nos indica Juan en su primera carta. No amemos de palabras ni de labios, para afuera, sino con hechos y de verdad. A los que me escucháis en esta mañana os diré que para obedecer al Señor se necesita fe. Encontramos otra historia, también en Mateo capítulo 8, la de un centurión romano. Un centurión romano era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 soldados. Los centuriones eran oficiales que tenían facultades administrativas y directivas. Bien, pues este centurión acostumbraba a dar y recibir órdenes, y un hombre de esta talla reconoció en Jesús una autoridad superior a la suya, ya que no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. La verdad es que la autoridad, en nuestro contexto como cristianos evangélicos, no se impone, sino que se reconoce a través del servicio. Y es casi seguro que el centurión romano vio o le llegaron noticias de los milagros de Jesús. Lo cierto es que Jesús dijo de este hombre que nunca había encontrado tanta fe en Israel. La fe en Jesús, el seguirle y la obediencia van todas juntas. Pero si nos limitamos a la palabra griega seguir, aparece como unas 80 veces en los evangelios y casi siempre en relación con seguir a Jesús. Aunque el seguir a Jesús, en algunas ocasiones, era él el que llamaba a seguirle. Encontramos en los 4 evangelios
el llamado de «sígueme». Fueron los escribas y los fariseos que se enfadaron un montón al ver cómo había muchos que lo habían seguido. Cuando Jesús le dijo a Leví que lo siguiera y fue a su casa a comer con sus discípulos, se añadieron a la mesa publicanos y pecadores. Esto lo vemos en Marcos capítulo 2. La respuesta de Jesús fue la de compararse con un médico que va a los enfermos y no a los que están sanos. Me recuerda mi tiempo de capellán en el hospital, que cuando me preguntaban cuál era mi función, yo le respondía: soy médico de almas. Jesús siguió hablando y dirigiéndose a todos, dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, vino a llamarnos a todos, sin excepción, a ricos y a pobres, a blancos y a negros, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús te está llamando a seguirle. No te hagas el sordo, ni el despistado. Sigue las señales que te pone en el camino, que aun cuando le falles, Él te perdonará. Aun cuando le sigas de lejos, Él estará cerca. Y aun cuando le seas infiel, Él permanecerá fiel. Jesús, el seguirle es un asunto personal. Porque Jesús llama a personas individuales. Y la relación que se establece con Él es de confianza. Es de amor. Es de compromiso mutuo. Y aunque permanezcamos en una iglesia que es el cuerpo de Cristo, cada seguidor suyo debe responder personalmente ante Él, al margen de lo que otros hagan o digan. En el último capítulo de Juan se nos narra el diálogo de Jesús con Pedro después de que éste lo negara 3 veces de una manera muy evidente. Jesús lo perdonó y le reafirmó en su llamado diciéndole: sígueme. Pero cuando Pedro le preguntó por Juan diciéndole: ¿y qué de este? La respuesta fue muy clara: ¿y qué a ti? Sígueme tú. Una cosa está clara, y es que seré castigado o recompensado por las decisiones que yo tome. No podré echarle la culpa al otro diciendo que me dijo que lo hiciera. Yo debo ser responsable de mis actos. Por lo tanto, sin importar lo que haga Juan, Pedro decidió seguir a Jesús en términos de su llamamiento personal. Naturalmente, no ser indiferente a otros seguidores, pero seguir a Jesús tiene la riqueza de la individualidad. Tenerlo para mí solo, qué privilegio, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos para ir con Él, cuando estaban en la barca echando las redes en el mar de Galilea, no les llamó para ir de vacaciones, sino que les dio una nueva tarea, la de ser pescadores de hombres. Marcos 1:17. Ser de Cristo incluye ser compañero en el ministerio que vino a realizar aquí en la tierra. El mismo Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Por eso mismo, ser un seguidor de Jesús es una oportunidad que el Señor nos da de servirle con el don o los dones que Él nos ha dado. Pero sirviéndole no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Los 4 evangelistas resaltan el hecho de que en aquel tiempo también las mujeres seguían y servían a Jesús. Habían seguido a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Pero es el evangelista Juan que relata con claridad meridiana que servir a Jesús es debido a un cambio radical en la persona. Citando a Jesús, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Para terminar diciendo Jesús que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. También hay un precio por seguir a Jesús. Y el precio es alto. Él lo repitió en varias ocasiones. Por eso no tenemos que sentirnos engañados, porque ya nos lo advirtió. Por ejemplo, en el encuentro con el joven rico que buscaba la vida eterna, le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús le dijo esto a este joven rico, porque sabía que él no tenía dinero, sino que el dinero lo tenía él, ya que su sistema de valores estaba en lo que creía que poseía,
y lo que Jesús quiso es que él se librara de esa esclavitud. En otros momentos previno a sus seguidores del precio de seguirle cuando parecía que esto no iba con ellos. Jesús pone el ejemplo de un hombre que se ofreció voluntariamente diciéndole: «Te seguiré a donde quiera que vayas». La respuesta de Jesús fue que no tenía dónde recostar su cabeza. Con esto, no le estaba diciendo literalmente que no tenía una casa donde dormir, sino que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Otro ejemplo que pone Jesús es de un hombre que le dijo que le siguiera, y el hombre le pidió permiso para ir primero a enterrar a su padre. Aquí, el punto no es si el padre estaba muerto o no. Lo que Jesús está pidiendo a sus seguidores es una lealtad mayor que la de un hijo hacia un padre. Debemos tener en cuenta que Jesús es Dios. Y el tercer ejemplo que pone Jesús es el de alguien que le dice: «Te seguiré, Señor, pero déjame que primero vaya a mi casa y me despida de mi gente». Jesús le respondió que al seguidor no le está permitido mirar hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quizás la petición más costosa al seguir a Jesús es la negación propia. Es el olvidarse uno de sí mismo. Cosa que le dejó muy clara a Pedro cuando éste quiso reprender a Jesús porque le dijo que quería ir a Jerusalén a morir. El que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo. Niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz y sígame. Olvidarse o negarse uno a sí mismo es decirte no a todas aquellas cosas que sabes que a Dios no le agradan y te son prohibidas. Olvidarse o negarse uno a sí mismo es destronarte de tu yo y que en el trono de tu vida se siente Cristo. Nadie podrá decir jamás que ha seguido a Jesús bajo engaños y falsas promesas. Jesús nunca dijo que seguirle iba a ser fácil, y decir a alguien que debía estar pronto a tomar una cruz era decirle que debía estar dispuesto a ser considerado como un criminal y a morir. Por otra parte, estaba el hecho de que Jesús nunca llamó a nadie a hacer o a enfrentar nada que él mismo no estuviera preparado para hacer o enfrentar. La verdadera libertad la encontramos en hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. También dice que tienes que cargar con tu cruz y llevar una vida de servicio sacrificial. Es decir, tienes que abandonar tu ambición personal para servir a Cristo. Puede ser que descubras que el lugar donde puedes servir al Señor es un lugar donde la recompensa será pequeña y el prestigio más pequeño todavía. Tendrás que sacrificar tiempo y otras cosas a fin de servir a Dios mediante el servicio a tu prójimo. Cuando estuve de misionero dirigiendo un colegio con 700 niños y niñas en Guinea Ecuatorial, la frase estrella era: «Sirvo a Dios sirviendo a mi prójimo». Porque la vida cristiana es una vida que siempre está más preocupada por los demás que por uno mismo. De ahí que el deseo y sentir de cada cristiano, de cada hijo de Dios, es que otros conozcan que Jesús es Señor y Salvador de sus vidas. Y así es como se puede seguir a Cristo, siendo obediente a Él en pensamiento, palabra y obra. En la antigua Grecia, los maestros filósofos enseñaban andando, y los discípulos iban detrás escuchando y siguiendo las pisadas del maestro. En Marcos capítulo 10, Pedro ha estado escuchando el diálogo que Jesús ha tenido con el joven rico, y cómo a la invitación de Jesús a seguirlo y dejarlo todo, éste se va muy afligido y triste, porque tenía muchas posesiones. A lo que Jesús les dice a todos sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pedro no pudo resistir la tentación de compararse con el joven rico, y le dice a Jesús que ellos lo han dejado todo para seguirle. A buen entendedor, pocas palabras bastan. A lo que Jesús le responde inmediatamente a Pedro que la recompensa supera por 100 a los costos. Aunque añade, con persecuciones. Y al final de este mundo, la vida eterna. Aquí podemos ver la gran diferencia entre el significado de seguir a Jesús incondicionalmente a seguir a los ídolos paganos. El primero es dar e incluso perderlo todo por amor. El segundo es dar a cambio de que luego te dé a ti mucho más. Jesús hablaba por experiencia propia. Al principio
perdió a su familia, ya que no creían en él, según nos cuenta el apóstol Juan en el capítulo 7. En una ocasión, su madre y sus hermanos fueron a rescatarlo de la situación en que se encontraba. En otra ocasión, en una boda en Caná de Galilea, se quedaron sin vino y María le dice lo que pasa, a lo que Jesús tuvo que decirle a su madre: ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado. Pero María, sin hacerle caso, dijo a los que estaban sirviendo: haced lo que él os diga. Lo más sorprendente y maravilloso es que a la madre y a los hermanos de Jesús los encontramos en el aposento alto junto a los apóstoles, a sus discípulos y a otras mujeres en un culto de oración. Hechos 1:14. Vemos que con el tiempo Jesús recuperó a su familia, pero sobre bases nuevas, aunque él siempre estuvo preparado para perder todo lo que tenía, porque sabía que todo lo que poseía en este mundo no era suyo, sino que el Padre Celestial se lo había dado, y todo estaba a su disposición para lo que fuera necesario. Concluiré este mensaje en esta mañana diciendo que Jesús promete a aquellos que le siguen y hacen la voluntad de Dios una nueva calidad de vida, una nueva familia de fe y un nuevo presente y futuro. ¿Tú ya has elegido seguir a Jesús? Te invito a que te embarques en esta aventura de fe. Que así sea y Dios te bendiga. Amén.